Bien. Entonces, objetivo de hoy, conocer las características de los suelos usando imágenes. Para comenzar entonces, vamos a recordar lo que hemos visto. Maxi, dime. ¿Quién es Prada, Juan? Yo. XD. Ya. Vamos a recordar entonces. Tenemos capas de la Tierra, ¿verdad? Lentes para Juan. Tenemos capas de la Tierra entonces, de las cuales hemos ya conocido varias. Tenemos la atmósfera y sus características. Tenemos la hidrosfera y sus características. Tenemos la biosfera. Y sus características. Y hoy comenzaremos a ver lo que es la litosfera. ¿Qué es la litosfera y sus características? Bien, vayan copiando conmigo, porfa, rápidamente. Yo lo copié hace rato. Ya. Bien, de la atmósfera podemos desprender o podemos definirla como la capa de gas que rodea la Tierra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. De las cuales la mayor concentración de gas es el, pregunta para ustedes, ¿qué gas está qué gas está en más alta concentración en la atmósfera? Capa de ozono. Mm. ¿Qué gas está en mayor concentración en la atmósfera? Profe, ¿Sí? ¿hoy vamos a ver el libro? Vamos a avanzar un poco con el contenido. Ah, ¿Qué gas está en mayor concentración en la atmósfera, chiquillos? Pregunta de prueba El esa. oxígeno, Ah, ah, el vapor. ah. No sé. Pregunta de prueba. ¿Qué gas está en mayor concentración en la atmósfera?
El dióxido de carbono. Rosita. Sin mirar el cuaderno, pilla. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué gas está en mayor concentración en la Tierra o en la atmósfera? Gas. ¿Qué gas? El ozono. Gas. Ah, Un gas. Dióxido de carbono, no, contaminación. no, Oxígeno. no. ¿Cuál es el gas que tiene? Que está en mayor concentración en la atmósfera. El aire. El aire se compone por muchos gases, pero el gas que está en mayor concentración en la atmósfera es De tierra. Nitrógeno. pregunta de prueba, ¿ah? Pregunta de prueba. El nitrógeno líquido. No, nitrógeno. Nitrógeno, nitrógeno, muy bien. El nitrógeno está en mayor porcentaje en la atmósfera, aproximadamente un 78%, ¿ya? Versus un 21% de oxígeno. Más o menos. Ya. Ay, 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 ¿qué les costó? Ya me está dando un ataque, como que me está dando, a punto de darme un paro cardíaco. Ya, menos mal que no me dio. Cabros, tense listo para llamar a la ambulancia. Sí, por favor, por favor. Bien. La hidrósfera, ¿qué es? ¿Qué es la hidrósfera, chiquillos? Si la atmósfera Es una es... capa de la Tierra. Sí. Si la atmósfera es la capa de gas que rodea la Tierra, ¿la hidrósfera qué es? Oxígeno. Dióxido de carbono. No, ¿qué es la hidrósfera? La estudiamos incluso en quinto. Oxígeno. ¿Qué es la hidrósfera? Es la capa de... La tierra. La Tierra. Ozono. Agua. Agua. Bien, bien, Milovan. Ya me está, de verdad casi me da ahí sí que me da un patatú. De agua que rodea la Tierra. Muy bien. La capa de agua que rodea la Tierra. Gracias, Milovan. Me salvaste la vida. Capa de agua que rodea la Tierra. Bien. Porcentajes de aguas o tipos de agua. ¿Y en qué porcentaje están? ¿En qué concentración? La salada era un 97% Muy y bien. la dulce era un 3%. 3%. Perfecto, perfecto. Agua salada 97% aproximadamente y dulce un 3%. Súper bien. Muy bien. Tenemos la biosfera. ¿Qué es? ¿Qué es la biosfera? Todos los seres vivos, Que viven en ella. que están En en ella. la Tierra. ¿Ya? De los cuales podemos distinguir dos ¿Profe? grandes grupos. Sí, escucho. ¿Las plantas son seres vivos? Sí, Entonces, ¿por qué los veganos comen plantas? porque Si los son veganos seres vivos. no comen productos producidos por animales. Sí, productos producidos por plantas, pero no por animales. Bien. Aquí tenemos la biosfera, que son todos los seres vivos que están sobre la Tierra, y
de los cuales tenemos dos grandes grupos. ¿Cuáles eran? Profe, Sí. ¿qué había dicho? Tenemos en la biosfera dos grandes grupos. ¿Cuáles eran los dos Ah. grandes grupos? La tierra, la parte de tierra. Lo vimos Oxígeno. hace poco. La biosfera, dos grandes grupos. Los dividimos en dos grandes grupos y después hicimos una cadena Dióxido y trófica. oxígeno. Vicente, te quedaste pegado en la atmósfera. Tú me estás diciendo los gases. Oxígeno. Eso es un gas. ¿Cuáles eran los grandes grupos de la biosfera? Los dos grandes grupos. La atmósfera y la litósfera. Esos son capas de la Tierra. Los dos grandes grupos de la biosfera. Vamos, chiquillos. Se te escucha cortado. Ujú. Tiene malo el La magma, Movistar. BTR. Yo ahora no tengo Movistar, por fin tengo WOM. ¿Cuáles serán los dos grandes grupos? Concéntrense, vamos. Dos grandes grupos, dijimos. Dos El mar. La grandes... magma. No, dos grandes grupos. ¿No puede dar una pista, profe? La electricidad. No, ¿No da una pista? Rafa, cualquier momento Profe. se lo puedo hacer. Pasa palabra. sí, Los seres vivos y el medio ambiente. no. Los animales, Piensen. Ya, ese es un grupo. ¿Y el otro grupo cuál es? las plantas, La Muy planta. bien, son dos. Animales y plantas. Le pusimos un nombre especial. A los animales le pusimos organismos heterótrofos. Y a las plantas le pusimos organismos autótrofos. Autónomos. Autótrofos. Autótrofos. Autótrofos y los organismos heterótrofos. Son dos grandes grupos, plantas y animales, ¿sí? Las plantas, organismos autótrofos. Animales, organismos heterótrofos. ¿Bien? Ay, ay, ay. Ya, me hacen sufrir. Bien, hoy día vamos a avanzar con lo que es la litosfera. ¿Qué se les ocurre que es la litosfera? La capa de la tierra. Una Una de copa, las una capas, capa. ¿cierto? Obvio, ¿cierto? Una capa de la Tierra. Entonces, título, litosfera. ¿Qué se le ocurre que sea? Una capa de la Tierra, sí, obvio. Pero ¿qué más? Con respecto a qué vamos a hablar hoy día. Los animales y las plantas. Por eso ya lo pasamos. Eso ya lo vimos, pues, lo vimos en la biosfera, los animales y las plantas. La litosfera, ¿qué podría ser? ¿De persona? ¿Cómo? Miren, piensen un poquito. Vimos, escúchenme, vimos el gas, ¿cierto? La atmósfera. Vimos el agua, la hidrosfera. Vimos los seres vivos, plantas y animales. ¿Qué nos falta por ver? La parte de la tierra. Exacto, la Tierra. Nos falta ver la Tierra. Bien, por ende,
La litosfera entonces es una capa, o la capa se define como la capa externa y rígida de la Tierra. A ver, si ustedes se remontan anteriormente a cuarto básico, en cuarto básico ustedes conocieron las capas de la Tierra, y las capas de la Tierra las dividían en corteza, manto y núcleo, ¿sí? La corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo Y externo y el también se núcleo le podría interno. decir el manto externo y el manto interno. No. ¿Cómo era? Ah, El manto superior, no, el el manto núcleo interno inferior, y el núcleo núcleo interno y núcleo externo. externo, ¿ya? Eso es lo que vimos. Entonces, la litosfera es la parte más externa y rígida de la Tierra. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Es la parte superior de la corteza terrestre. ¿Ya? Es la parte superior de la corteza terrestre. ¿Sí? La parte superior, que corresponde, mejor dicho, que corresponde a la corteza terrestre, y un poco, y parte del manto, parte del manto, o sea, el manto superior, ¿ya? El manto superior. Ahí. Ahí sí. Ahora sí que sí. Ya, se define como la capa externa, la capa externa y rígida de la Tierra. Entre paréntesis, es la parte superior que corresponde a la corteza y parte del manto superior. Bien. Es una capa rocosa. Es una capa rocosa que varía de expresión, o sea, varía de espesor. Varía de espesor en las grandes profundidades marinas. Profe, Y sí, hablando del mar, todo esto, las profundidades, ¿usted sabía que la NASA antes estudia el mar? sí. ¿Y qué los llevó al espacio y a sacarnos del planeta? ¿Qué habrán encontrado? Buena pregunta. No sé. ¿Qué encontraron que nos quieren sacar de aquí? Bien, varía entonces de espesor entre las profundidades marinas y las regiones montañosas. ¿Ya? O sea, obviamente en las regiones montañosas el espesor de la litosfera es mucho más amplio que en las profundidades marinas.
Profe, yo lo confundía con otro profesor. ¿Con quién? No sé si se podría decir, creo que el asistente de la profe de matemática. Ah, el profe Esteban. Se parecen harto. Sí, eso nos han dicho. Eso nos han dicho. Bien. Ahí ¿cómo se llama? Lo achiqué un poquito para poder continuar con la definición. Bien, la litosfera entonces es la zona em, donde se produce la interacción eh, entre animales y plantas, Perdón, profe, por haber pecado. Digo, por en- haber salido. ya. Y también ocurre la interacción entre las placas tectónicas y la estructura continental. Bueno, por lo que sé, ustedes en quinto básico, historia, en geografía, ustedes ven un poco con respecto a qué son los relieves, qué son las valles y cómo Ajá. interactúan las placas tectónicas y los volcanes frente a esto, ¿ya? La litosfera entonces es el estudio finalmente de cómo cómo interactúan, por ejemplo, los animales y las plantas dentro de este ecosistema, dentro de la litosfera, y también la interacción de los mismos suelos o las mismas partes de la Tierra, ¿ya? De la superficie terrestre. Bien, vamos a profundizar en la próxima clase, porque ya me queda menos de un minuto, y yo sé que la del Cariné llegó. ¿Quién más llegó?